Vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a invocar el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, este es un tiempo para gozarnos contigo, Señor, para invocar tu nombre, Señor. Es un tiempo, Señor, para declarar y confesar quién eres tú, Señor, para darte de lo que hemos recibido, Señor, a través de las Escrituras, por medio de nuestra alabanza, Señor, por medio de nuestro cántico, de nuestra oración, Señor. Aquí estamos para ti, Señor. Cúbrenos con tu sangre, Señor, gran sumo sacerdote. Rocía tu sangre sobre nosotros. Nos acercamos a ti, Señor, al trono de la gracia. Y así como en el cielo te adoran día y noche, Señor, nos unimos a la alabanza celestial, Señor, aquí en la tierra. Ven, Señor, y toma tu lugar en esta iglesia local, en nuestros corazones, en nuestra mente. Toma la preeminencia, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, te invocamos. Señor Jesús. Señor Jesús. Ven, Señor. Te necesitamos, Cristo. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven a esta iglesia, Señor, donde dos o más están reunidos en tu nombre. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Todo se trata de ti, Señor. Todo es por ti y para ti, Señor. Oh, gracias, Señor, porque tú estás cercano a nosotros. Podemos invocar tu nombre, Señor, en todo lugar, en todo tiempo. Tú estás cercano, Señor, a nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Señor Jesús, toma tu lugar en el centro de mi ser. Toma tu lugar. Toma tu lugar en el centro de mi ser. Toma tu lugar. Toma tu lugar en el centro de mi ser. Toma tu lugar. Mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti. Mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti. Sedienta de ti. Toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar en el centro de mi ser. Toma tu lugar. Toma tu lugar en el centro de mi ser. Toma tu lugar. Toma tu lugar en el centro de mi ser. Toma tu lugar.
alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti. Mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti. Sedienta de ti. Nuestra alma te desea, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Solo tú satisfaces mi sed. Cristo, Cristo, mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti. Mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti, sedienta de ti. Solo tú satisfaces mi sed, Cristo. Solo tú satisfaces mi sed. Cristo. Solo tú satisfaces mi sed. Mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti. Mi alma anhela por ti, Dios, en tierra seca, sedienta de ti. Como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti mi alma, Señor. Así clama por ti todo mi ser. Oh, así clama a ti mi alma. Solo tú satisfaces mi sed. Solo tú satisfaces mi sed. Solo tú satisfaces mi sed. Amén, Señor. Solo tú satisfaces nuestra alma, Señor. Solo en ti está nuestra plenitud, Señor Jesús. Solo en ti estamos completos, Cristo. Y aquí, Señor, donde están dos o más en tu nombre, tú envías bendición y vida eterna, Señor. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, llénanos de ti, de tu gozo. Toma tu lugar, Señor. Toma la preeminencia y sé exaltado, Señor Jesús.
Y me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Oh, 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 oh. Me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Y me gocé con los que decían: iremos a la casa del Señor, estaremos dentro de sus puertas, oh Jerusalén. Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí para siempre, aleluya. Canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Una vez más, no hay Dios tan grande. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí para siempre, aleluya. Canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Amén, Señor, tú vives en nosotros. Tú vives en cada uno de nosotros, Señor. Donde está tu iglesia, ahí estás tú, Señor.
Ahí está tu presencia, Cristo. Oh, bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Cantamos aleluya, Señor, porque tú habitas dentro de nosotros. El Dios de la Trinidad habita en tu iglesia. Gracias, Señor, porque toda la plenitud de la deidad habita en Jesús. Y en ti estamos completos, Señor. Toda la plenitud de la deidad habita en Cristo. Y tú habitas en nosotros. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, porque tú vives en tu iglesia. Porque te impartiste en cada uno de nosotros como espíritu vivificante. Gracias, Señor. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive, Él vive. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya. Canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, canta aleluya. Mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya. Canta aleluya. Mi Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Mi Cristo vive en mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú vives en nosotros. Aleluya, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor, porque no importa el lugar en donde estemos, Señor. Cuando estamos reunidos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dado acceso al Padre como tu gran sumo sacerdote, Señor. Ven, Señor, en esta hora, paséate en medio del candelero, Señor. Despabilanos, Señor. Llénanos de tu aceite. En el nombre de Jesús, ven, gran sumo sacerdote. Ven, sacerdote. Adora al Padre a través de nosotros. Mientras te cantamos, Señor.
David. Jesús, hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso, es tú Jesús, hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso, es tú Jesús, hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Hay uno que es digno. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Es tú, Jesús, hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso, es tú Jesús, hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso, es tú Jesús, hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Amén, solo tú fuiste hallado digno. Hay uno que ha vencido la raíz. Una vez más vamos a declarar, hay uno que es digno. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Una vez más, hay uno que es digno. Hay uno que es digno, el león de la tribu de Judá. Hay uno que ha vencido la raíz de David. Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso, es tú Jesús, te hiciste hombre, hecho carne, tú eres hermoso. Oh Jesús, solo uno fallado digno de tomar el libro y desatar sus sellos. El Hijo de David, el Hijo de Abraham, la simiente prometida desde el principio. Jesús, Jesús, te encarnaste, habitaste entre nosotros y vimos tu gloria,
la gloria de ser el unigénito del Padre, lleno de la gracia y la verdad que la ley no pudo traer, pero tú sí pudiste, Señor. Gracias, Cristo, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ti, Señor. Gracias, Cristo. Por eso eres el único digno de toda gloria y honra por los siglos de los siglos. Te bendecimos, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Te amamos, Bendito Jesús. eres, Señor. Amén. 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 Y de esta iglesia, como en otros lados, muchos conocidos, familiares que están enfermos, ya sea de COVID o de cualquier otra cosa, pero pues por esa razón no han podido venir muchos hermanos a la iglesia. Entonces vamos a orar por ellos y a poner este tiempo en manos de Dios. Okay. Pues Señor Jesús, invocamos tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia en nosotros. Gracias por tu palabra y por tu Espíritu, Señor, que nos revela todas las cosas. Pedimos, Señor, que tú sanes, Señor, a nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Tú moriste en la cruz no solamente por nuestros pecados, sino aún también por nuestras enfermedades, Señor. Y hoy confesamos que tu nombre, que es sobre todo nombre, puede traer sanidad, Señor, en el cuerpo de cada uno de nuestros hermanos. Y hoy, Señor, declaramos tu sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, sobre cada hermano, sobre cada familia, Señor, en el nombre de Cristo. Quita toda enfermedad, quita toda dolencia, todo virus, Señor, toda enfermedad, Señor, todo malestar en el nombre de Jesús. Aún por las personas que tienen este virus, Señor, espantoso, fortalece su cuerpo, Señor, fortalécelos para que puedan aún tener ánimo, Señor, de buscarte, Señor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la angustia, Señor, de no saber qué va a pasar, Señor. Tráeles paz en el nombre de Jesús y sobre todo, Señor, fortalece su cuerpo, fortalece su alma, Señor. Recuérdale, Señor, que nuestra vida, Señor, está sustentada por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Recuérdale, Señor, que ya sea que vivamos o que muramos, somos de Cristo. Pero pedimos, Señor, que traiga sanidad, Señor, sobre la iglesia, aquí en Naif, Zacatecas, Señor, y también en todo lugar, Señor, donde se invoca tu nombre por aquellos que están enfermos. Trae sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Pido que me des la gracia para hablar tu palabra, Señor, porque no sé cómo hablarlo, pero pido tu gracia, Señor, para expresar, Señor, lo que tú quieres, Señor, lo que está plasmado en las Escrituras, en el nombre de Jesús. Y aún abre los oídos espirituales de mis hermanos, nuestros ojos espirituales para verte, para escucharte, Señor, y para, sobre todo, Señor, poner manos a la obra en lo que tú quieres hacer, Señor, lo que quieres que hagamos en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok.
Pues quiero continuar hablando un poco acerca de lo que estuvimos hablando el domingo, acerca de la importancia que tiene la iglesia y la responsabilidad que tenemos como cuerpo de Cristo. La vez pasada hablábamos acerca de cómo el plan de Dios desde el principio siempre ha sido tener comunión con nosotros. Ese ha sido su deseo desde que el Señor creó al hombre. Ese fue el propósito por el cual Dios nos hizo. Dios quería tener comunión con nosotros y también quería que mientras teníamos esa comunión con Él, nosotros fuéramos los que expresáramos la gloria de Dios en la tierra. Y pues vimos varias cosas acerca del jardín del Edén, de todo lo que pasó ahí, y veíamos cómo también el tener comunión y lo que Dios quería no solamente era tener comunión, sino también establecer su reino y su gobierno sobre la tierra. Vimos también un poquito acerca del tabernáculo de Moisés, de los lugares que había ahí, cómo nuestra comunión secreta era, o más bien cómo este tabernáculo era una sombra de cómo nosotros podemos tener una comunión secreta con el Señor, ¿no? Que estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero lo que hoy quiero hablar es acerca de otra imagen o de otro modelo, por así decirlo, que el Señor dejó en las Escrituras, acerca de cómo se tiene que conducir la iglesia. Y ese modelo es el tabernáculo de David. El primer modelo que vimos fue el jardín del Edén, que era como la plenitud de lo que Dios quería, que era tener comunión con el hombre directamente, sin ningún intermediario, sino hablar como cara a cara con el hombre. Ese era su plan desde el principio. Pero pues ya vimos la vez pasada todo lo que pasó y después tuvo que venir una restauración por medio del tabernáculo de Moisés, y solamente los sacerdotes tenían acceso a la presencia de Dios. Y esto siempre me ha sorprendido porque el lugar santísimo que estaba ahí en el tabernáculo de Moisés era un lugar súper exclusivo en el planeta Tierra, porque era el único lugar donde la presencia, literalmente la presencia de Dios estaba ahí. Si tú querías buscar a Dios en cualquier otro lugar en la tierra, no podías. A lo mejor podías orar o podías clamar a Dios, pero la presencia de Dios, esa comunión íntima real donde Dios se comunica con nosotros y donde nosotros podemos disfrutarlo a Él, el único lugar donde estaba disponible era en ese lugar, en el desierto en Israel, o bueno, en el camino a la tierra de Canaán. Y en ese lugar, en un cuartito cubierto de sábanas y pues de todo lo que había ahí. Pero lo más sorprendente es que los únicos que tenían acceso a ese lugar eran no solamente los levitas, sino exclusivamente los hijos de Aarón, porque sabemos que los levitas o la tribu de Leví pues era un gran número de personas, y ellos eran los únicos que podían tener como acceso a las cosas santas, a los sacrificios, a los utensilios que estaban ahí en el tabernáculo, y ellos podían estar ahí como sirviendo a Dios, todos los levitas, pero solamente los que eran hijos de Aarón podían entrar hasta el lugar santísimo, eran los sumos sacerdotes o el sumo sacerdote. Primero fue Aarón y después fueron todos sus hijos. Pero a mí me sorprende esto porque ahora nosotros por medio de Cristo tenemos el privilegio de acceder a este lugar que estaba exclusivo solamente para ellos, para los hijos de Aarón. Pero Jesucristo, al rasgar el velo, al cumplir una serie de cosas que también vamos a ver, si me da tiempo, nos dio acceso a ese lugar, y nosotros tenemos acceso al lugar santísimo simplemente con invocar su nombre. Cuando estamos ahí en la presencia de Dios, principalmente en el lugar secreto, en nuestro cuarto, cerrada la puerta, ahí podemos orar a nuestro Padre y el Señor está ahí y tenemos comunión con Él, y nosotros podemos cumplir como ese sacerdocio que cumplían los hijos de Aarón en ese tiempo. Pero ahora está accesible para todos nosotros en cualquier lugar. Pero hay algo sorprendente también en todo esto, y es que la comunión secreta, todos hemos tenido comunión secreta con el Señor y espero que todos la tengamos, y está increíble tener eso, ¿no? Tener esa intimidad con el Señor donde nos acercamos como sus amigos, como sus íntimos, y el Señor nos habla, nos dice cuánto nos ama, nos dice qué es lo que quiere para nosotros personalmente, ¿no? Como personas individuales. Pero el rey David encontró que había una realidad mucho más gloriosa que solamente la comunión íntima o que solamente la comunión secreta, y era la reunión de los santos, era tener comunión todo el cuerpo de Cristo, ¿no? En ese tiempo pues era el pueblo de Israel, pero David entendió esto de muchas maneras,
porque David amaba la ley y conocía perfectamente cuál era el corazón de Dios. Entonces, podemos ver en varios versículos, vamos a verlos, cómo David amaba la presencia de Dios, pero no solamente como el lugar secreto o como una comunión íntima, sino David amaba la reunión de iglesia o la reunión de los santos. Entonces vamos a ver el Salmo 133, por favor. Obviamente sabemos que David amaba tener comunión con Dios, y David la tenía, ¿no? Desde que era un pastor de ovejas, sabemos que David tenía comunión con Dios, una comunión secreta, pero después él encontró esta realidad. Dice Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía a Jehová bendición y vida eterna. Entonces David este salmo lo compuso viendo también, estudiando la ley también. Hay una parte, no me acuerdo en qué parte está, debe ser en Levítico, donde Aarón es ungido como el sumo sacerdote y pasa todo esto, ¿no? Que dice que viene Moisés, lo unge como el sumo sacerdote y pone el aceite sobre su cabeza y pasa todo esto, ¿no? Que el aceite desciende sobre los vestidos, todo lo que describe aquí David. Pero mientras estaba pasando eso, cuando estaban ungiendo a Aarón como sacerdote, todo el pueblo estaba reunido y la presencia de Dios estaba ahí. Entonces David, cuando meditaba en esto, David sabemos que amaba las escrituras, David estaba enamorado de la ley de Dios y David la amaba por completo, y por eso se la pasaba estudiando. Yo imagino que el mayor tiempo que tenía David se lo dedicaba a la ley de Dios. Vemos el Salmo 119, ¿no? Que es el salmo más grande que hay en la Biblia. De hecho, creo que es el capítulo más grande que hay. Y habla acerca de la ley de Dios y todo lo que la ley implicaba para David. Entonces David amaba la ley y cuando se ponía a estudiarla veía todos estos secretos que estaban escondidos ahí. Y David pudo entender el corazón de Dios. Y entonces cuando David ve este pasaje y ve que estaba toda la iglesia reunida y ve que Dios o que Moisés ungió a este sacerdote Aarón y que la presencia de Dios descendió ahí, entonces David entiende y dice, la reunión, en la reunión de los santos, donde están todos reunidos y está el sacerdote ahí Dios envía bendición y vida eterna. Entonces David amaba este lugar. David amaba tener comunión con Dios, pero no solamente él solo, sino con los hermanos. Vamos a ver también el Salmo 122, por favor. Dice Salmo 122, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que es edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allí están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David. Pidan por la paz de Jerusalén. Bueno, ahí habla acerca de la paz de Jerusalén cuando está la reunión también. Pero dice David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces cuando había un tiempo de reunión, cuando había un llamamiento a que todo el pueblo de Israel subiera a la casa de Dios y le decían, David, vamos a subir a adorar a nuestro Dios. Entonces dice David, yo me alegré, y David se alegraba cada vez que subía con sus hermanos a alabar al Señor. David amaba esto, y el Salmo 27 también nos habla de cómo David amaba la presencia de Dios y era su lugar favorito, era el lugar donde David amaba estar. Vamos a leer rápido los primeros versículos. Dice Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo,
cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Hasta ahí. Entonces aquí vemos cómo David también, cuando estaba siendo perseguido por sus enemigos, al lugar donde David podía correr para estar seguro, no era una fortaleza grande, no era un castillo, no era un lugar diferente. El lugar donde David estaba más seguro, donde se sentía confiado, donde sabía que iba a recibir el respaldo de Dios, era en la comunión con los santos, era en la casa de Dios. Y hay muchos salmos más que hablan acerca de esto, de cómo David amaba la casa de Dios. Y a veces cuando vemos estos versículos siempre pensamos como, David amaba la presencia de Dios como en lo secreto solamente. Pero si leemos bien nos damos cuenta que David amaba la casa. También hay otro salmo que dice que es mejor habitar en los atrios de la casa de Dios que estar 1000 días fuera de ellos, ¿no? Entonces vemos que no solamente David se refiere a estar en la presencia de Dios como algo individual, sino a estar en la casa, a estar en un conjunto con los demás. Y eso David lo entendió perfectamente y por eso estableció el tabernáculo. Entonces ahora vamos a ver rápido ahí en segunda de Samuel, capítulo 6. A lo mejor ya están hartos de la vida de David, pero tenemos que seguir hablando de él. De hecho, este capítulo fue donde Gus como que detuvo la vida de David en el capítulo 6 de segunda de Samuel, para empezar a hablar de Salomón, pero yo voy a hablar de este capítulo. No lo encuentro. Aquí está. Segunda de Samuel, capítulo. Vamos a leer una parte del 5 y el 6. Ok. Entonces, ya vimos todo esto en el capítulo 5, que David es coronado como rey. Después vimos cómo toma la fortaleza de Sión. Vamos a ver rápido esto. Dice 2 de Samuel 5, versículo 6. Después de que David fue hecho rey, dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir: David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y bueno, aquí vemos que David toma esta ciudad de Sión que estaba en Jerusalén, pero voy a hablar algo que la verdad es como mucha información, es una bomba de información. Cuando estaba viendo esto, la verdad yo me sorprendí, pues sí, me impactó mucho. Espero poder explicar esto con la gracia de Dios. Ok, cuando el rey David fue hecho rey, o cuando David ya fue proclamado rey como tal, después de que había muerto Samuel, lo primero que hizo David como rey, o su primera acción como rey, fue tomar la fortaleza de Sión, y que estaba en Jerusalén. Eso fue lo primero que hizo David, antes de cualquier otra cosa, antes de decir voy a casarme con otras esposas, voy a tomar todas las ciudades. Dijo David: voy a tomar la ciudad de Sión, que es la fortaleza de Sión que está en Jerusalén, donde está ese monte, y ahí voy a establecer mi ciudad. Ahí es donde yo voy a vivir y voy a establecer una fortaleza ahí. Eso fue lo primero que hizo David. Pero estudiando como a profundidad por qué David hizo esto y por qué específicamente ese lugar, Jerusalén, y por qué específicamente el monte de Sión, nos damos cuenta que esto tiene que ver con el sacerdocio también. No con el sacerdocio arónico y con el sacerdocio de los levitas, sino con el sacerdocio eterno, que es el sacerdocio de Melquisedec. Entonces vamos a ver rápido Génesis capítulo 14, que es donde aparece este sacerdote Melquisedec. El capítulo 6, bueno, una gran parte del libro de los Hebreos también habla profundamente de este sacerdote, pero solamente vamos a ver aquí unas cosas. Génesis 14, versículo 17 en adelante. Dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, hablando de Abraham y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, ahí subrayen Salem, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esto también está impresionante.
y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Hasta ahí. Entonces, estos son los únicos versículos del Antiguo Testamento, o bueno, por lo menos en esta parte, que hablan acerca de Melquisedec, de este sacerdote. Entonces, lo primero que se dice ahí de este rey o de este sacerdote era que era rey y sacerdote, era estas dos cosas. Esto era algo característico de este sacerdocio, que es exclusivamente de este hombre Melquisedec. En el libro de los Hebreos se dice que este sacerdote no tiene genealogía, que no se ve cuándo muere, ni cuándo nació, ni quién fueron sus padres, ni si tuvo descendencia. Solamente se habla en esta parte así como de una manera suelta, como que estaba ahí de una manera etérea, ¿no? Parece. Pero dice que era rey y sacerdote. Pero dice algo bien interesante, dice era rey de Salem. Y esta ciudad de Salem era la ciudad de Jerusalén, o la ciudad donde estaba Sión. Entonces, cuando David entiende, y leyendo las escrituras seguramente David, leyendo la ley, cuando ve esta parte donde ve a este rey Melquisedec y dice que era sacerdote del Dios Altísimo, seguramente a David le sorprendió que hubiera un sacerdocio en el tiempo de Abraham, porque el sacerdocio como tal Dios lo estableció hasta que vino el tiempo de la ley, después en el tiempo de Moisés, cuando se estableció el tabernáculo. Entonces Dios estableció a los sacerdotes, que era el sacerdocio levítico, y el sumo sacerdocio, que era el de los hijos de Aarón. Pero entonces David ve que hay un sacerdocio que estaba muchísimos años antes, desde el tiempo de Abraham, muchas genealogías antes, y dice que era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces David comprende, no sé en qué, la Biblia no explica esto de una manera tan clara, pero seguramente David poco a poco, mientras avanzaba en las escrituras, podía entender diferentes cosas acerca de esto. Entonces David primeramente entendió el jardín del Edén. David entendió que Dios quería tener comunión con el hombre, y por eso desde que era pastor de ovejas, él le cantaba a Dios y tenía esta comunión con él en lo secreto. Pero después, al ver este pasaje de Melquisedec, que era rey de Salem, David entendió que en la ciudad de Salem, o en la ciudad de Jerusalén, que es después así como la nombran, que había algo ahí donde Dios establecía, o que Dios quería establecer su sacerdocio en esta ciudad de Jerusalén o de Salem, y que era ahí donde este sacerdote Melquisedec, que era un sacerdocio eterno, era donde podía tener comunión Dios y el hombre también, mucho antes de la comunión en el tabernáculo. Entonces David, no sabemos si ya sabía por completo toda la revelación de este sacerdocio, pero David sabía que en Jerusalén tenía que estar establecido el sacerdocio también. Entonces lo primero que hace para tener comunión con Dios y para que todo el pueblo pudiera acercarse a Dios fue tomar la ciudad de Jerusalén y tomar ese monte de Sión, porque sabía David que antes del sacerdocio arónico, antes de que Aarón fuera sacerdote y de que estuvieran los sacrificios, Dios podía tener comunión con un sacerdocio que era por medio del sacerdocio de Melquisedec, y que no se necesitaban sacrificios y que no se necesitaba un velo para que pudieran acceder a él, que no se necesitaba un lugar santo y un lugar santísimo, sino que la presencia de Dios estaba accesible por medio de este sacerdocio. Entonces David entiende también en otra parte, antes de que Dios escoja a los levitas como el sacerdocio principal, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, les dice, ustedes van a ser mi principal tesoro, dice, y ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes, o un pueblo de reyes y sacerdotes. Eso Dios se lo dice a las 12 tribus de Israel. Pero después, como les decía la vez pasada, viene lo del becerro de oro, el pueblo de Dios desobedece y Dios dice, ¿quién está a favor de lo que yo quiero? ¿Quiénes son los que me aman? Y la tribu de Leví dice, nosotros. Entonces Dios dice, ok, todas las demás tribus van a estar lejos del lugar santísimo y solamente voy a agarrar a la tribu de Leví. Entonces ahí se hizo como una división, por así decirlo, se puso como un velo entre el pueblo de Israel y Dios otra vez, y los únicos que tenían acceso a eso eran los levitas. Pero David entendía que antes de esa división, todo el pueblo de Israel podía tener acceso a la presencia de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí estoy explicando bien? Ok.
Entonces David entiende esto y entonces dice, voy a tomar la ciudad de Jerusalén, voy a tomar el monte de Sión y ahí voy a establecer mi ciudad. Y después en el capítulo 6 dice que establece el tabernáculo, o bueno, dice que va en busca primero del arca del testimonio. Entonces vamos a leer ahí a 2 de Samuel 6. Otra vez no lo encuentro. Aquí está. Ok, entonces dice, David toma la fortaleza de Sión. Después ya vimos esto, Gus lo habló, cómo viene una pelea con los filisteos nuevamente. David los vence por medio de la comunión con Dios otra vez cuando lo consulta a él. Y después, lo segundo que hace después de tomar la fortaleza, David hace esto, 2 de Samuel capítulo 6. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Aminadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Aminadab, guiaron el carro nuevo. Okay. Entonces esta fue la otra cosa que hizo David. Buscar el arca del testimonio, porque sabía David que donde estaba el arca estaba la presencia de Dios. Y de hecho, si nos damos cuenta, el arca del testimonio o el arca del pacto de Dios fue robada desde muchísimo antes de que existiera David, desde más o menos desde el tiempo de Samuel, cuando Samuel era todavía adolescente más o menos, o ya un poco adulto, pero todavía ni siquiera Samuel era escogido como rey, Saúl, los filisteos se llevaron el arca. Entonces es curioso que el pueblo de Israel seguía llevando sacrificios y seguía presentando todas estas ofrendas y todo, pero la presencia de Dios ya no estaba ahí entre ellos. Entonces el arca, o más bien el tabernáculo de Moisés, estaba en un lugar que se llamaba Silo, que pertenecía a la tribu de Efraín, pero la presencia de Dios ya no estaba ahí, la presencia de Dios estaba donde estaba el arca del testimonio. Entonces David también entiende esto y dice, David, ¿por qué están haciendo sacrificios en el tabernáculo todavía de Moisés y ni siquiera el arca de Dios y ni siquiera su presencia está ahí? Entonces David dice, esto es como algo ilógico, ¿no? Es vano que sigan haciendo estos sacrificios. Entonces vamos a poner el tabernáculo, la presencia de Dios, en el lugar donde yo he visto en las escrituras que tiene que estar la presencia de Dios, que es en Jerusalén, porque ahí Melquisedec era el sacerdote de ese lugar. Entonces David dice, vamos a traer el arca del testimonio y vamos a ponerla en Jerusalén, porque ahí es donde Dios quiere tener comunión con nosotros. Entonces David entiende este sacerdocio que es más elevado que el sacerdocio de Aarón y que este sacerdocio debería ser restaurado, y entonces por eso trae la presencia de Dios a ese lugar. Ok, voy a saltarme un poco esto. ¿Sí me estoy explicando hasta ahorita, más o menos? Ok. Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo esta parte. Vamos a saltarnos al versículo... ¿Hasta dónde? A ver. Porque pasa todo lo de Usa cuando muere, que pone la mano ahí en el tabernáculo. Y, ok, en el versículo 12, de aquí de 2 de Samuel 6. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom, que era donde pasaron el arca. Y dice, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, o sea que Dios estaba prosperando a este hombre, a Obed-Edom y a toda su casa, porque ahí estaba su presencia. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, vio al rey David que saltaba y lo menospreció en su corazón. Versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz,
bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a los hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Ok, aquí David hace otra cosa muy extravagante para su tiempo, y es que en primer lugar toma el arca y la saca del tabernáculo de David, de Moisés, como Dios lo había establecido en la ley, y lo pone como en una tienda de campaña, así sin nada, pelón, solamente unas sabanitas ahí y el arca en medio de todos ellos. Eso ya era como una locura. Pero después dice que David, aparte de todo eso, dice que se pone un efod de lino, y sabemos que el efod era una prenda que solamente podían usar los sacerdotes también. Pero David, y dice que también con ese efod o con esa ropa, los sacerdotes no podían sudar, porque era una ropa pura, ¿no? Pero imagínense entonces, David se pone esa vestidura que no le correspondía y se pone a danzar como loco delante del arca de Dios, y estoy seguro que estaba sudando, ¿no? Seguramente brincando ahí, no sé cuánto tiempo o más o menos la distancia desde la casa de Obed-edom hasta donde pusieron el arca, no sé qué distancia era, pero seguramente David llegó sudando, llegó todo mal ahí, por eso su esposa lo ve y dice, ay, este vato, ¿qué onda, no? Pero David estaba haciendo algo completamente, al parecer, ajeno a la ley de Dios. Pero ¿por qué Dios no lo mató? ¿Por qué Dios no castigó a David en ese momento? Y fue porque Dios estaba de acuerdo con lo que David estaba haciendo, porque Dios decía, David, tú estás entendiendo perfectamente qué es lo que yo quería desde el principio. Tú entendiste que yo quería tener comunión con ustedes, entendiste que en Jerusalén es donde yo quiero que esté mi presencia, porque ahí había un sacerdote, Melquisedec, desde tiempos de Abraham. Yo hice un pacto también con Abraham en ese lugar o también por esa zona. Y estás entendiendo todo, David. Entonces, cuando David trae la presencia de Dios al acceso de todo el pueblo, Dios se alegra de eso. Y por eso Dios no mató a David, porque era algo que estaba en contra de la ley. Pero como hemos visto también, y Gustavo también lo ha comentado, hay cosas que estaban escritas en la ley y que muchos hombres de Dios al parecer se las saltaron, pero no porque estuvieran incumpliéndola, sino porque estaban cumpliendo una ley mucho más excelente, que es la ley del espíritu de vida, que es lo que está en el corazón de Dios. Entonces hay muchas cosas que Dios quiere que hagamos, que están en su ley, pero hay cosas más profundas que cuando las hacemos, incluso pueden estar al parecer fuera de la ley escrita, de la ley como tal, la ley de Moisés, pero que Dios está de acuerdo con eso. Lo vimos, por ejemplo, con vos, me parece, con toda esta ley de que tenían que redimir y todo eso, que vos tomó a Ruth como esposa, y bueno, todo esto ya lo vimos, ¿no? Pero hay otras partes también de la Biblia que hablan de esto. Pero el punto es que David estaba agradando el corazón de Dios. David estaba cumpliendo lo que Dios quería desde el principio. Y entonces trae el arca del testimonio, trae el arca de Dios en medio del pueblo, y luego hace algo increíble también. Dice que se pone a hacer sacrificios, también algo que a él no le correspondía, pero dice que se pone a partir el pan y que les empieza a repartir a todo el pueblo el alimento que David estaba partiendo ahí. Entonces estaba delante del arca de Dios, estaba estableciendo alabanza para ellos. En Crónicas también habla de que esta alabanza fue perpetua, o que puso a músicos para que estuvieran día y noche cantándole delante del arca de Dios. Y después dice que hace los sacrificios y se pone a repartir el alimento, que era algo que también le correspondía a los sacerdotes. Entonces, lo que vemos aquí en este pasaje de David es que David estaba tomando como el lugar del sacerdote, pero no tratando de suplir al sacerdocio levítico, sino que estaba tratando de restaurar el sacerdocio que estaba mucho antes en la ley, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec, que era un sacerdocio donde no tenía que haber sacrificios, donde la presencia de Dios estaba otra vez accesible a todo el pueblo. Y esto fue lo que estaba restaurando David cuando trajo el arca del testimonio a este tabernáculo. Ok. Un momento, que tengo un relajo aquí con mis notas, pero... Ok. Hay algo acerca del Salmo 110, pero
creo que no lo voy a hablar ahorita, porque el Salmo 110, solo vamos a leerlo rápido, la primera parte. O bueno, lo puedes poner ahí, Charlie, por favor, el Salmo 110. Solo los primeros 4 versículos. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hasta ahí. Ok. Entonces en este salmo, que también lo escribió David, vemos que David habla de este sacerdocio de Melquisedec. Y en el primer versículo dice, Jehová dijo a mi Señor, y también en el Nuevo Testamento Jesús mismo hablando de este versículo, les pregunta a los escribas, les dice, ¿por qué David le dijo, por qué dijo que era su Señor si era su hijo? ¿No? Y les hace ahí como una pregunta medio con jiribilla, y pues, ellos decían, no, pues no tenemos ni idea, ¿no? Pero Jesús sabía, que David sabía, que este hombre era Jesucristo, del que se hablaba ahí, cuando dice Jehová dijo a mi Señor, se refiere a que Dios el Padre le dijo a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces también David entiende, ¿podemos poner el siguiente versículo, Charlie, por favor? Ajá, ese. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. David también entendió que en este lugar, que desde Sión, la vara de tu poder se refiere al gobierno de Dios, se refiere a la autoridad que Dios iba a establecer en el reino de Israel. Entonces dice David en este salmo, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, hablando de que por medio de este sacerdocio de Melquisedec, Dios también iba a establecer su gobierno sobre la tierra, que era por medio de este sacerdocio que la vara de Dios, que representa su autoridad y que representa su gobierno, iba a salir de Sión, desde Jerusalén. Y dice, y domina en medio de tus enemigos. Entonces David entiende esto también y dice, ok, ahora soy el rey de Israel, ahora el gobierno del pueblo de Israel, el gobierno del pueblo de Dios recae sobre mis hombros. Entonces, ¿cuál es mi trabajo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como rey? Pues es gobernar, obviamente, ¿no? Pero entonces David por eso estableció la ciudad de David en este lugar, en Sión, porque sabía que desde Sión iba a salir el gobierno de Dios y que desde ese lugar Dios había establecido que su gobierno se estableciera sobre la tierra. Entonces David dice, ok, ahora que yo soy rey, voy a poner la presencia de Dios en medio de este lugar, en un tabernáculo. Ahorita vamos a ver también por qué lo puso así al aire libre o así como accesible a todos. Pero dice, también aquí en este lugar de Sión se va a establecer el gobierno de Dios. Y por eso David escogió ese lugar estratégico para establecer el reino de Dios sobre la tierra. A ver, permítanme, déjenme ver este versículo. Ok, vamos a verlo después. Ok, entonces David establece en Sión ese lugar que era en Jerusalén. David entendió que el gobierno de Dios iba a salir de ahí, de Sión, y si él iba a ser rey, tendría que gobernar desde ese mismo lugar. Hay otra parte también aquí de esto, y es que en la misma zona donde está Sión, donde está el monte de Sión, enfrentito, justo enfrente del monte de Sión, está el monte Moría, que es donde Abraham sacrificó o iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y en medio de esos dos montes, en medio se hace como un valle, y en ese valle fue donde después se estableció el templo de Salomón. Entre el tabernáculo de David, entre donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ahí fue puesto el templo de Salomón, y también fue donde vino el ángel delante de David cuando hace el censo y dice que se pone a matar a todo el pueblo, ¿no? Entonces David dice que le da miedo y dice, de este lugar es terrible, compra ese lugar, no me acuerdo del nombre de esa persona, pero dice que compra ese lugar y dice, aquí es donde se va a establecer el templo que va a construir mi hijo.
Pero eso también tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Jacob cuando estaba en Betel. Dice que cuando Dios se enfrenta se encuentra con Jacob un tiempo antes, cuando Jacob tiene este sueño donde pone una piedra y luego dice que ve una escalera que iba a unir los cielos con la tierra, dice que Jacob unge esta piedra. Entonces David también entiende que donde iba a estar esa piedra iba a estar la casa de Dios, que era Betel, y que por medio de esa piedra iba a haber comunión entre los cielos y la tierra. Y por eso David también establece esto y dice, aquí va a ser donde voy a establecer la presencia de Dios, donde va a estar su monte, y ahí va a ser la fortaleza donde va a estar el arca de Dios. Porque entendió también el pacto que Dios hizo con Jacob. Entonces David conquista Sión, recupera el arca, pone el tabernáculo. Y David empieza como a restaurar el sacerdocio eterno que era el sacerdocio de Melquisedec. David establece este tabernáculo y pone accesible el arca de Dios a todo el pueblo. Ok. Híjole, mis notas son un desastre. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí estamos entendiendo? Ok, entonces el punto de lo que quiero hablar con esto es que el tabernáculo de David implica también lo que es la iglesia en este tiempo. El tabernáculo de David, sabemos que el arca del testimonio o el arca que puso ahí en medio representaba la presencia de Dios, y que ahí estaba la presencia de Dios, pero también era como una sombra de lo que iba a venir más adelante y que ahora se cumple en nosotros. Porque nosotros ya no tenemos que tener un arca o tenemos que tener algo físico, sino que Jesucristo dijo, donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo voy a estar ahí en medio de ustedes. Entonces lo que quiero que veamos es todo lo que implica que nosotros nos reunamos como iglesia. Implica el cumplimiento de los pactos de Dios, implica un sacerdocio eterno que tiene que ver mucho más allá de nosotros, que tiene que ver, que es un sacerdocio incluso mayor que el sacerdocio de Aarón, que es un sacerdocio que estaba establecido desde el principio y que ha pasado por muchos siglos y que ha llegado hasta nosotros, y ahora nosotros también somos parte de ese sacerdocio que podemos cumplir cuando venimos a la reunión de iglesia. Porque ahora el monte de Sión ya no está solamente en Jerusalén como un lugar físico, sino ahora está también en la iglesia. Dice en Hebreos también, dice, ya no se han acercado al monte del temor donde estaba la presencia de Dios con fuego y con humo, dice, se han acercado, dice, al monte de Sión, a la comunidad de los hermanos, dice, de los santos. Dice, ya no están cerca de un lugar terrible, dice, sino están cerca de Sión, y ese lugar de Sión ahora es la iglesia. Aunque también cuando Jesucristo regrese va a establecer su gobierno en Sión otra vez, porque Dios ama ese lugar. Ok, entonces vamos a ver algunas de las cosas que había en el tabernáculo y son cosas que tienen que ver con nosotros. Ok, la primera cosa que había en el tabernáculo, o lo que David estableció en el tabernáculo, es que puso la presencia de Dios accesible a todo el pueblo. Bueno, ya vimos eso, ¿no? Que David puso el tabernáculo, dice que pusieron como una tienda encima del tabernáculo y estableció músicos y todo esto, ¿no? Pero lo que implicaba que el tabernáculo estuviera accesible a todo el pueblo es que justamente David estaba dándole un acceso a todo el pueblo, a todos los que no eran sacerdotes, ahora podían entrar a ese tabernáculo y podían estar delante de la presencia de Dios, que era algo que estaba prohibido para todos los que no fueran sacerdotes según el orden de Aarón y según el orden levítico. Pero David entiende el corazón de Dios y David dice, Señor, yo sé que tú quieres tener comunión con todo el pueblo, yo sé que no solamente escogiste a Leví y que este no fue tu plan original, yo sé que tu plan desde el principio era que todo el pueblo tuviera acceso a la presencia de Dios. Dice, entonces yo voy a poner ese lugar otra vez accesible a todos. Y es sorprendente porque esto que hizo David fue una sombra de lo que hizo también Jesucristo. Podemos ver igual en Hebreos capítulo 10, como dice que Jesucristo rasgó el velo y dice que entró como el precursor, como un sacerdote, dice como precursor para que todos también entremos a la presencia de Dios, como sacerdotes también, para ejercer una labor santa y una labor sacerdotal.
Entonces David lo que estaba haciendo era una sombra de lo que Jesucristo iba a venir a hacer cuando Él muriera por nosotros, que iba a rasgar el velo y que iba a darnos acceso otra vez a la presencia de Dios. Eso fue lo primero que hizo David, dar acceso a todo el pueblo. Y es lo que tenemos hoy nosotros accesible por medio de Jesucristo. Tenemos la presencia de Dios disponible delante de nosotros, y no solamente en el lugar secreto, sino cuando estamos reunidos. Y digo, por ejemplo, hoy es un poco triste ver tan poquita gente, pero sabemos que muchos están enfermos, ¿no? Pero aún los que están escuchando en la transmisión, cuando estamos juntos en familia, yo lo pude experimentar también eso. Cuando empezó lo de la pandemia, nuestra familia nos reuníamos en la casa, nos poníamos a escuchar las conferencias, los tiempos de alabanza, o aún en otros días que nos reuníamos también para compartirnos la palabra. La reunión de iglesia estaba en medio de ese lugar. Entonces, para los que están enfermos y que no pueden asistir en este tiempo a la iglesia, no se desanimen, porque donde está la presencia de Dios es donde están dos o más reunidos en su nombre. Entonces, si tú tienes ahí a tu familia cerca, júntalos, pónganse a leer la palabra, pónganse a escuchar una conferencia, un tiempo de alabanza, y ahí va a estar la presencia de Dios. Y ahí el Señor envía bendición y vida eterna también, porque sabemos que no es el lugar, sabemos que son las personas que se juntan, que se reúnen buscando el rostro de Dios, que buscan el rostro del Señor, donde el Señor ahí envía bendición y vida eterna. Entonces, no se desanimen, hermanos, si no pueden asistir, porque si están ahí con su familia, o dice el Señor, con una persona más, con que dos o más estén en mi nombre, ahí yo voy a estar en medio de ustedes. Entonces, igual yo lo he podido experimentar con mis amigos también, ¿no? Que a lo mejor estamos en un café, estamos en la casa de alguien y nos ponemos a hablar de las cosas del Señor y nos ponemos a como hablar de las cosas que nos han sorprendido acerca de Cristo. Y el Señor está ahí en medio de una casa, en medio de un café, en medio de lo que sea, pero cuando el Señor es nuestro centro y es el centro de nuestra conversación, la presencia de Dios está en ese lugar y es como si estableciéramos un Betel en medio de ese lugar. Y es impresionante. Y porque la presencia de Dios está accesible otra vez a nosotros. Ok, y otra cosa que había en el tabernáculo era adoración continua. Eso está en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 4 al 6 y versículos 37 al 42. No los vamos a leer nada más para que los anoten y después ustedes lo lean ahí. Pero créanme que así era. Había adoración continua, día y noche había músicos, había cantores y había gente que estaba ministrando todo el tiempo delante de Dios. Otra cosa que había, que ya lo vimos aquí, pero vamos a verlo con más detalle otra vez en Primera de Crónicas 16, versículos 2 y 3, que es donde habla de lo que hizo David otra vez, con los sacrificios y con el alimento. Primera de Crónicas 16. Versículos 2 y 3. Dice, y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz y bendijo al pueblo en el nombre de Jehová, como un sacerdote lo tenía que hacer, dice, repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Entonces, ¿qué otra característica tenía el tabernáculo de David? Y era el partimiento del pan. David partió el pan como el rey, como el sacerdote, y le dio de comer a todo el pueblo. Le dio de comer del alimento, le dio de comer de estos sacrificios, de panes, de la carne, de estas tortas de pasas. Y esto es lo mismo que tenemos en la iglesia también, que podemos compartir el pan unos con otros, que podemos, de lo que hemos recibido de Dios, de como dice aquí, después de que hizo el holocausto, después de que presentó sus ofrendas, entonces se acercó y entonces empezó a repartir a todo el pueblo lo que había recibido, todo el alimento, dice que lo partió y lo empezó a compartir con el pueblo. Y esta es otra cosa que también nosotros como iglesia tenemos que experimentar, el partimiento del pan. El sábado tenemos una reunión donde hacemos esto, donde compartimos cada uno lo que hemos recibido del Señor. Pero también cuando estamos aquí, que a lo mejor antes de que empiece el tiempo de alabanza, o a lo mejor después, o cuando salimos de aquí nos vamos a comer a casa de alguien, no sé, podemos compartirnos el alimento y ahí está la iglesia. De hecho, lo ideal también, y que estoy seguro que a un futuro va a pasar, y creo que también lo hacían aquí, ¿no? Que
alguien pasaba en el tiempo de alabanza y hablaban un versículo y lo compartían. Y estoy seguro que cada uno de ustedes tiene algo que compartir. Y va a haber un momento donde va a haber esa disposición donde todos podamos compartir algo de la palabra. Para que se cumpla esto también lo que había en el tabernáculo de David, que se pudiera partir el pan para comer de lo que hemos recibido de Cristo. Estas son otras dos cosas que había que también son impresionantes y que tienen que ver con la profundidad y con la eternidad de lo que representa la reunión de iglesia. En Primera de Crónicas 24, versículo 4 y Primera de Crónicas 25, versículo 1, menciona dos cosas importantes acerca de los músicos y de los cantores. Primero, en Primera de Crónicas 24, 4, habla acerca de los sacerdotes y específicamente dice que estableció David 24 órdenes sacerdotales o 24 cabezas sacerdotales. Y había 4 líderes de coros o líderes que dirigían la alabanza. Y esto está impresionante también, porque ¿en qué otro lugar de la Biblia les recuerda que había 24 sacerdotes y 4 líderes que cantaban? ¿En qué otra parte de la Biblia se acuerdan que hay algo parecido? En Apocalipsis, exactamente. En Apocalipsis 4 vemos que está el trono de Dios, estaba en medio dice que está ahí el trono establecido de Dios con relámpagos y fuego y todo esto. Y dice que alrededor del trono había 24 ancianos y que había 4 seres vivientes que se cantaban el uno al otro y cantaban santo, santo, santo. Y estos dice que día y noche le cantaban. Y estos 24 ancianos tenían vestidos blancos como sacerdotes y tenían coronas sobre sus cabezas. Otra vez el reino y el sacerdocio juntos. Y esto, y los 4 seres vivientes que cantaban. Entonces, de alguna manera David también entendió, o de alguna manera David vio el modelo celestial. Estoy seguro que en algún tiempo cuando tenía comunión, en algún set, por así decirlo, en su tiempo de oración donde estaba cantando, estoy seguro que David pudo ver la alabanza celestial. Estoy seguro que David pudo ver el trono de Dios y que estaba en medio de todas las cosas y que alrededor había 24 ancianos y que había 4 coros que estaban cantándole día y noche. Entonces David entiende y dice, así como en el cielo está el trono de Dios establecido y debe haber 24 órdenes sacerdotales también y 4 coros que estén alabándolo día y noche, así yo lo voy a hacer también en la tierra. Entonces David establece esto como un modelo, como el modelo celestial lo trajo al modelo terrenal. Y no quiere decir que aquí vamos a tener 24 personas y 4 coros, sino estoy hablando de la importancia que tiene la reunión de iglesia y la importancia que tenía el tabernáculo. Porque así como en el cielo está ese modelo que tiene que ver con el plan de Dios, que tiene que ver con el consejo celestial de Dios, así también en la tierra tiene que haber lo mismo. Tiene que haber sacerdotes, que somos cada uno de nosotros, que le ministran día y noche, y tiene que haber hombres que le cantan también día y noche. Y es una invitación también a que asistan a los tiempos de oración que tenemos aquí. Yo no sé cuántos, o de las personas que están escuchando, de los que están aquí, a cuántos tiempos de oración han asistido. Nosotros, algunos de los que estamos aquí, venimos a muchos tiempos de oración y hemos visto muy pocas caras, la verdad. No hablo de los que están aquí, sino de los que no están, que no han asistido a un solo tiempo de oración, o por lo menos en el tiempo en el que yo he estado aquí. No he visto ni a una sola persona de los que no están que asista a un tiempo de oración. Y no sé si a lo mejor les da flojera, no sé si no tienen tiempo, que es como un pretexto que la verdad no creo. O a lo mejor se les hace aburrido, a lo mejor piensan que venimos nada más a estar orando así como, ay Señor, te pedimos que sanes a mi abuelita, y no sé qué piensan de los tiempos de oración. Pero si tienen la oportunidad de asistir a un tiempo de oración, tenemos tiempos los lunes, los martes y los jueves. Los lunes y martes de 6 a 7 y media más o menos. Y mañana tenemos otro tiempo de oración en la mañana a las 8 de la mañana. Pero en estos tiempos son tiempos increíbles y también son reuniones de iglesia. La reunión de iglesia no solamente es como esta reunión donde venimos, cantamos
y luego se comparte la palabra, sino también los tiempos de oración son una reunión de iglesia y tienen la misma trascendencia y la misma importancia que tiene una reunión como el día de hoy, como los miércoles o como los domingos. Los días de oración tienen la misma importancia que una reunión como esta, porque las dos son reuniones de iglesia. ¿Y qué hora es? Ok. Entonces es una invitación, hermanos, a que asistan a los tiempos de oración, porque les voy a decir qué es lo que se hace en los tiempos de oración. Lo mismo que se hacía en el tabernáculo de David, y no solamente como siguiendo el modelo de, bueno, porque David lo hacía, entonces también nosotros lo vamos a hacer, sino porque ese es el modelo que Dios estableció, porque así está en los cielos, porque así David lo vio y lo estableció en la tierra, pero también lo podemos ver en los Hechos de los Apóstoles. Cuando vemos el libro de los Hechos, vemos que ellos tenían el mismo modelo del tabernáculo de David. Las reuniones de iglesia de los tiempos de los Hechos eran exactamente igual. Dice que todos se juntaban, dice que estaban unánimes en oración, cantaban alabanzas, cantaban himnos, se compartían el pan, se compartían la palabra todo el tiempo. Y ahí Dios estaba, la presencia de Dios estaba ahí Dios enviaba su espíritu. Y a partir de ahí era donde ellos podían saber cuál era la voluntad de Dios y establecer el gobierno de Dios sobre la tierra. Entonces los apóstoles sabían esto y conocían esto perfectamente y establecieron este mismo modelo. Y no es como un modelo a seguir como como una liturgia o como algo que tenemos que seguir al pie de la letra, sino solamente es lo que el Señor quiere que hagamos, es como la esencia, es lo que quiero explicar. La esencia de lo que implica la reunión de iglesia. Entonces la esencia de todo esto, les digo, no vamos a establecer 24 sacerdotes y 4 líderes de coros y todo esto, sino el que podamos cantarle al Señor juntos, el que podamos tener la presencia de Dios accesible a nosotros, el que podamos partir el pan unos con otros, eso implica la reunión de iglesia y eso es lo que implica el tabernáculo de David. Y eso es lo que implica, lo que implicó también en el tiempo de los Hechos, la reunión de iglesia. Es una sombra de lo que hay en los cielos que se puede establecer aquí en la tierra. Ok, y para terminar, no me va a dar tiempo de hablar todo lo que quería, pero quiero terminar hablando del pacto que Dios hizo con David y el pacto que Dios hizo con Abraham. Para que vean que también cuando nosotros nos reunimos, estamos siendo un testimonio de que la palabra de Dios es fiel. Vamos ahí a 2 de Samuel capítulo 7. Y vamos a leer no todo el capítulo, pero solo la parte importante. También esto está en Primera de Crónicas 17, es el mismo pasaje, pero está un poquito más desarrollado. Ok. Entonces, ya vimos, ¿no? Todo el capítulo 6, David trae el arca del testimonio a la ciudad de Jerusalén, al monte de Sión, establece el tabernáculo, hace estos sacrificios y todo esto que vimos que a Dios le agradó. Y la respuesta inmediata de lo que Dios hace, o de lo que David hace, es que Dios hace un pacto con David. Está impresionante. Vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 7. Dice, aconteció cuando ya el rey habitaba en su casa, el rey David, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Entonces aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y dile a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Vamos a saltarnos hasta el versículo 10. No, hasta el versículo, hasta el 8. Son 2 versículos, dice en versículo 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos,
y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, esta es la parte más gloriosa. Dice, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. Y afirmaré su reino, y él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Le seré por padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y tu trono será estable eternamente. Tu trono. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces, esto es impresionante. Una vez estaba, después de que leí este capítulo hace un tiempo, me pasó que leí este versículo, vi lo que Dios prometió a David, que le dice, después de que tú mueras, voy a levantar a alguien de tu linaje y él me va a construir esa casa que tú me quieres construir. Dice, tú no la vas a poder construir porque has derramado mucha sangre, porque has hecho muchas cosas, pero tu hijo sí me va a construir esa casa. Y dice David, dice en el Salmo 132, me parece, que dice que David mismo hizo un pacto con sus ojos y dice, no voy a dar descanso a mis ojos, ni voy a dormir, no voy a hacer nada hasta que haya una casa para mi Dios en la tierra. David se obsesionó con eso, pero David no lo pudo construir esa casa a Dios, pero Dios le promete y le dice, de tu linaje va a salir un hijo que me va a construir esa casa que tú quieres construirme, porque yo me he agradado de lo que tú has hecho. De todo esto de traer el arca del testimonio a este lugar, todo lo que hiciste me ha agradado y ahora me quieres construir una casa y eso está bien, pero tú no lo vas a hacer, lo va a hacer uno de tus hijos, uno de tu linaje. Y les digo este testimonio, una vez cuando estaba leyendo esto, creo que ese mismo día o al día siguiente hubo una reunión de iglesia o tuvimos reunión de iglesia. Y cuando estábamos ahí, que estaba el tiempo de alabanza y estábamos cantando y todo esto, vino una convicción del Espíritu y empecé a ver a todos los que estábamos ahí y me conmueve muchísimo. Empecé a ver a todos los que estábamos ahí y el Señor me dijo, cada uno de los que están aquí son el cumplimiento de mi pacto que yo hice con David. Y eso está impresionante porque cada uno de nosotros, cada uno de los que están aquí, cuando asistimos a la reunión de iglesia, estamos siendo un testimonio de que el pacto de Dios que hizo con David es fiel. Porque Jesucristo fue ese hijo de David que le construyó una casa a Dios. Jesucristo le dijo a los fariseos, destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar. Y dice, creo que es en Juan, dice que no hablaba del templo físico, sino que hablaba del templo de su cuerpo. Y sabemos que su cuerpo es la iglesia. Entonces cuando ese templo fue destruido, que fue el cuerpo de Cristo, dice que en 3 días lo volvió a levantar y ahora nosotros somos ese testimonio, esa casa que el Señor está edificando y nosotros somos no sé cómo explicarlo, somos como el testimonio del pacto de Dios que hizo con David, hecho carne, por así decirlo. Cada uno de nosotros somos un testimonio del pacto que Dios hizo con David y de que las promesas de Dios son fieles hasta el final. Y cada que nosotros nos reunimos estamos dando testimonio de que el Señor es fiel a su palabra. Y por último, el pacto que Dios hizo con Abraham. Vamos a Génesis capítulo 22, por favor. No sé cómo voy a acabar, pero que el Señor me dé gracia. ¿Sí está quedando claro o ya lo revolví mucho? Ok. Génesis capítulo 22, versículo 16. Ok, entonces en este capítulo es cuando Abraham va a sacrificar a Isaac. Después dice que está a punto de sacrificarlo, que viene un ángel y le dice, detente. Y vamos a leerlo. Dice Génesis 22, desde el 15.
Dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y ahora esto es algo complicado de explicar, pero Dios ya había prometido a Dios ya le había prometido a Abraham que le iba a dar una descendencia, que se iban a multiplicar como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y ese fue el primer pacto que Dios hizo con Abraham, creo que está en el capítulo 16, no me acuerdo, de Génesis, y dice que Dios parte un animal y también hay una explicación ahí impresionante del pacto que Dios hace a través de ese sacrificio. Pero después dice que lo vuelve a confirmar ese pacto cuando nace Isaac, pero en esta parte dice que hace un juramento Dios. Dice, ok, Abraham, yo ya te lo prometí, ya hicimos un pacto, pero ahora aparte de ese pacto yo voy a jurar por mí mismo que yo voy a cumplir esa palabra. Y eso está impresionante porque en el libro de los Hebreos nos habla también de ese pacto en el capítulo 6, me parece, de Hebreos, y dice, por medio de ese juramento, voy a leerlo porque está medio revuelto. Hebreos capítulo 6 me parece que es. Exactamente. Dice, el 13 dice, por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor para ellos, por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea, a todos nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, o sea, el pacto y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, y ahora, cuando le estaba leyendo esto me sorprendió. El Salmo 110, como ya lo vimos hace rato, es un salmo de David y habla acerca de Melquisedec y habla de un juramento, cuando Dios dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero este juramento, estaba viendo en un estudio, que no es un juramento que Dios hizo así como en el aire en un tiempo etéreo, sino que David estaba meditando en este pasaje de Abraham cuando Dios hizo el juramento con él. Y que este juramento de que tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec tenía que ver con el juramento que Dios le estaba haciendo a Abraham. Entonces, ¿por qué? Porque David entiende que por medio de un sacrificio, entonces Dios iba a restaurar a toda la tierra y que por medio de un sacrificio y de un hombre que trajera un sacrificio como lo hizo Jesucristo, iba a poder restaurarse otra vez la comunión entre los hombres y Dios, y que por ese juramento Dios iba a poder traer otra vez la presencia de Dios accesible a todos los hombres, por medio de un sacerdocio. Y entonces David entiende y dice, el juramento que Dios hizo estaba haciendo alusión a que iba a haber un sacerdocio eterno que iba a traer otra vez restauración de todo esto. Entonces David entiende que el hecho de que Dios jurara por sí mismo que iba a cumplir esta palabra implicaba también que iba a restaurar el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Dios hace el juramento a Abraham y lo cumple por medio del sacerdocio de Cristo, quien rasgó el velo para darnos acceso a esa promesa. Y no sé si recuerdan lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 1. ¿Lo puedes poner, Charlie, por favor? Ok, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Este versículo está impresionante porque implica
que Jesucristo es el cumplimiento del juramento que Dios le hizo a Abraham y es el cumplimiento del juramento que Dios le hizo a David. Eso implica ese versículo. Todo lo que ha pasado en la historia de la Biblia, en la historia del hombre, que Dios juró por sí mismo que iba a traer a un hombre que iba a restaurar todas las cosas y que iba a restaurar la comunión con los hombres y que en esa simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Por ese juramento y por el juramento que Dios le hizo a David también, que iba a traer un reino que se iba a establecer para siempre y que iba a establecer una casa donde Dios iba a habitar, eso se cumplió en Jesucristo. Y cuando nosotros nos reunimos como iglesia, estamos siendo un testimonio también del cumplimiento de esas promesas. Y esto me sorprende, la verdad, espero que el Señor hable a sus espíritus. Ya terminé, pero toda esta maraña de información o todos estos versículos, lo que quiero que entendamos y con lo que quiero que nos quedemos es todo lo que implica y la responsabilidad tan grande que tenemos como iglesia de no dejar de asistir a las reuniones. Y vamos a leer también ya para orar y terminar Hebreos capítulo 10. Ahorita les digo el versículo. Pero, hermanos, todos nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, hemos recibido a Cristo, hemos sido introducidos a una familia de Dios, que es esta iglesia local, pero también tenemos un peso de responsabilidad de asistir a la iglesia, de tener comunión íntima también con Dios, porque no podemos tener una reunión de iglesia si no hemos tenido comunión íntima con Dios también, porque ¿qué vamos a traer a la iglesia si no tenemos nada en lo secreto, ¿no? Entonces es como el paso 1 y el paso 2. Primero pasamos por el tabernáculo de Moisés, tenemos todo esto que ya vimos la vez pasada, tenemos comunión íntima con Dios y luego salimos y nos reunimos como iglesia para cantarle al Señor, para elevar alabanzas, para presentarle una ofrenda, para compartirnos entre nosotros la palabra. Pero también implica el cumplimiento del pacto de Dios. Entonces, y implica también todo el sacerdocio que hay en los cielos y que tiene que ser establecido en la tierra también. Entonces, la reunión de iglesia no es cualquier cosa, hermanos. La reunión de iglesia no es algo como algo rutinario, no es algo como dentro de nuestros planes del día, así como, bueno, pues hoy tengo que ir a la lavandería, tengo que ir a comprar el mandado y tengo que ir a la iglesia, ¿no? Como algo nada más así. Sino es algo bien trascendente en nuestra vida, es algo que trasciende nuestras propias vidas, como les decía la vez pasada, y que implica una serie de cosas que Dios ha hecho a lo largo de la historia, que implica que los pactos de Dios se sigan cumpliendo hasta que Jesucristo regrese. Entonces, yo los animo, hermanos, a que pongamos atención y le demos la importancia que es a la reunión de iglesia también, tanto a la comunión secreta como a estas reuniones, como a la reunión de oración. Una vez más los invito a que asistan a las reuniones de oración, porque hay una gloria impresionante en eso. Lo que hacemos en las reuniones de oración, creo que ya no se los dije, pero venimos, leemos la escritura y los que estamos aquí cantando, hacemos cantos acerca de lo que los demás oran. Y muchos de los que están aquí también sí lo han experimentado, han estado aquí y saben lo que es. Pero también eso yo creo que lo voy a hablar hasta la siguiente vez. Es lo que implica, el peso que implica nuestras oraciones y nuestro canto acerca de la iglesia y acerca de la tierra, porque tiene que ver con el gobierno de Dios. Cuando nosotros cantamos y declaramos la palabra de Dios, estamos moviendo el gobierno celestial también y estamos cumpliendo el propósito de Dios, pero lo vamos a ver la siguiente vez. Entonces, para orar y terminar, vamos a leer Hebreos capítulo 10. Este capítulo siempre me ha impactado y cada que lo leo me anima y me reta también. Hebreos 10, 19. Igual hay mucho que hablar acerca de Melquisedec y del sacerdocio, pero eso sí es otro tema más pues diferente. Pero tiene que ver con Jesucristo también, con su sacerdocio. Dice Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne,
Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, o sea, el tabernáculo de Moisés, lo que ya vimos de la comunión secreta. Y mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La profesión de nuestra esperanza es el sacerdocio que tenemos nosotros como hijos de Dios. El cumplir el sacerdocio, mantengamos firme sin fluctuar el sacerdocio, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Otra vez la reunión de iglesia. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, solo quedémonos con eso. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza por todo lo que Jesucristo ha hecho, por todo lo que Dios ha prometido, por todo el acceso que tenemos a la presencia de Dios y por todo el peso que implica, el peso espiritual y eterno que implica que nosotros seamos la iglesia de Cristo en esta tierra, en este tiempo y en esta ciudad de Zacatecas. Ok, vamos a orar. Señor Jesús, oh, bendito eres Cristo. Tú eres el hijo de David y el hijo de Abraham, Señor. Tú eres la simiente prometida desde el principio que iba a rescatar a la humanidad, Señor, del pecado. Tú eres la simiente prometida a Abraham, en donde todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Tú eres el hijo de David, Señor, que ha construido una casa para Dios y esta casa somos nosotros. Y te damos gracias por eso, Jesús. Porque era necesario que el grano de trigo cayera en tierra y muriera para dar este fruto que somos nosotros, Señor. Gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, por todo lo que implica que nosotros vengamos, Señor, y nos reunamos como iglesia. No es solamente parte de nuestra rutina, Señor, sino implica el cumplimiento de tus pactos, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel y si nosotros estamos aquí es porque tú hiciste un pacto con Abraham, hiciste un juramento, Señor. Hiciste un pacto con David y nosotros somos el cumplimiento de ese pacto porque somos la casa que tú has levantado, Señor, por medio de Jesucristo. Tú eres la casa, Señor, donde tú gobiernas y estableces tu reino sobre la tierra para que se cumplan las promesas que le hiciste a David, Señor. Somos parte de esa generación, Señor, de justos. Somos parte, Señor, de lo que tú le prometiste a Abraham, que en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y aquí estamos, Señor, parte de esas familias, Señor, que han sido benditas por ti, Jesús. Gracias, Señor. Pido que traigas este testimonio a nuestro espíritu, Señor, que nos animes a colaborar contigo, Señor. Anima nuestros corazones, anima a cada uno de mis hermanos, Señor, a no dejar de reunirse como algunos tienen por costumbre. Porque cuando venimos, Señor, aquí tú envías bendición y vida eterna, estableces tu reino, estableces tu gobierno y aquí podemos recibir tu instrucción para colaborar contigo, Señor. Jesucristo, pido que esta iglesia local pueda entender tu corazón, pueda entender cuál es tu voluntad para este tiempo, Señor, porque queremos colaborar contigo y continuar con el trabajo que comenzó desde el principio, Señor, y que ha llegado hasta hoy, hasta nosotros, Señor. Que siguió con los apóstoles, Señor, y que ahora por medio de tu Espíritu está aquí entre nosotros en esta ciudad de Zacatecas, Señor. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Trae fruto, Señor, que esta palabra, Señor, dé fruto en nuestra vida y que se multiplique para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor, y una vez más pedimos por sanidad, Señor, a nuestros hermanos y que tu nombre sea exaltado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que apaguen, perdón, el día sábado, un anuncio, y el día viernes no va a haber reunión de iglesia, lamentablemente, pero por lo mismo de que hay muchas personas que están enfermas, algunas de COVID, se va a suspender por el momento esta reunión, la del sábado, y no va a haber discipulado también hasta nuevo aviso. También Gus está enfermo, está mal de la garganta y no puede hablar mucho. Entonces se va a suspender por el momento, pero vamos a tener reunión normal el domingo y pues ya les vamos a ir avisando hasta cuándo se reanudan las otras reuniones. Y ya, fin del anuncio.